So yours. All right, now we're going to switch to really honing in on the land of Israel. Ahora vamos a cambiar para ver con precisión la tierra de Israel. Now, this area is called many different things today and in Bible times. Y esa área tiene muchos diferentes nombres hoy en día, pero también en tiempos de la Biblia. You have the Promised Land, Tiene la tierra prometida, Canaan, Canaán, Palestine, Palestina. okay? And that's what we're going to look at right now is Palestine. Y eso es lo que vamos a ver hoy, es de Palestina. Now, Palestine means Philistine land. La palabra Palestina significa tierra de los filisteos. Can you think of a famous Philistine in the Bible? ¿Puede pensar en un filisteo famoso de la Biblia? He was big, bad attitude. Estaba grande, mala actitud. Who? Goliath. Goliath. Yes. Correcto, Goliat. There we go. This region right here there's three separate terrains in this area. En esa región, esa parte del mundo, hay tres terrenos diferentes en esa zona. The first is the coastal plains. Primero es los planos de la costa. It's a very rugged coast, a lot of cliffs. Está muy, a las llanuras, mejor decir, ¿no? Entonces está muy difícil, hay muchos, ¿cómo se llama? Sheer drop-offs. Ay, no. No recuerdo la palabra, como piedras rectas ahí. Okay? And so people actually lived away from the coast, and you can see these towns here. These are where most of the people lived. Puede ver ese pueblito de aquí, es donde la gente vivía, un poco retirado de las costas. Very fertile land, Tierra muy fértil. and always had a very dense population. Y siempre tenía una población muy densa. Now, one of the famous places here Uno de los lugares famosos aquí is the Plain of Sharon. es la llanura de Sarón. Does anyone know where we see that in the Bible? ¿Alguien sabe dónde veamos eso en la Biblia? What book of the Bible is it found in? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra eso? ¿Cómo? What'd she say? No sé. No sé qué dice usted. Oh, Song of Solomon? Yes. Correcto. She knows her Bible. She's a graduate. Oh, well, that's good. That Ya explains it. graduó, por eso ella ya sabe la Biblia. Yes, go to school, kids. Ok, por eso hay que ir a estudiar. Now, in the plains of Sharon, very thick shrubbery grew there. Entonces, en la llanura de Sarón, pues crecía muy denso las zarzas y todo ahí. And you couldn't hardly walk through it. Casi no podría caminar en esa zona. But wild roses grew there. They were Pero- more beautiful than anything else. Pero las rosas salvajes que crecieron ahí eran más bonitas que en cualquier otro lado. They were so precious because they were so hard to get to. Y eran tan preciosas porque era tan difícil de alcanzarlas, de llegar donde ellas. So that's the plains of Sharon. Esas son la llanura de Sarón. The coastal plain goes all the way here, Y all the way down. la llanura de costa va desde aquí hasta ahí abajo. This region Esa región aquí is where is the plains of Philistine, where the Philistines live. son las llanuras de la Filistea, donde vivían los filisteos. Now, if you remember, does anyone remember what highway went through here? ¿Alguien recuerda qué carretera iban aquí? Do you remember the name of the highway? ¿Alguien recuerda el nombre de la carretera? Of the Kings. ¿Cómo se dice? Coastal highway. La carretera de la costa. Coastal highway's on the coast. Entonces la carretera de la costa está en la costa. The King's highway is over here. La carretera del rey está aquí, ese otro lado. Okay, there you go. Ahí va. Now, I want to show you another, along this coastal plains, another important area is the Jezreel Valley. Que otra cosa importante en esa zona es el valle de Jezreel.
Are they talking to me? Is that someone outside? No, they're selling stuff outside. Oh, okay. I thought it was one of the students here talking. I'm like, does someone have a question? Pensé que eran unos alumnos gritándole. Entonces, Now, an important thing to note about the Jezreel Valley, algo importante de notar del Valle de Jezreel, and we'll see it all kinds of places, y vamos a ver muchos lugares, but does anyone know why it's so important for what happened at the end of the book of Revelation? What event happens in the Jezreel Valley? pero leyendo al fin del libro de Apocalipsis, ¿alguien sabe qué evento sucede en el Valle de Jezreel? ¿Qué dijo? The Battle of Armageddon. That is correct. Ese es correcto. And you win Y gana. the big prize. El premio grande. I don't know what the prize is, though. No sé qué es el premio, pero I'll give you a disfrútalo. high five. So, the coastal plains. The second major area is the Western Mountains. Entonces tienen las llanuras de la costa, la otra área grande, tienen las montañas oestes. This o is part of the occidentales. Lebanon mountain range. Es parte de las montañas de Líbano. The elevation, 1,500 to 4,000 feet in elevation. La elevación aquí es de 1,500 pies a 4,000 pies. This is where most of the children of Israel lived throughout the Bible. Ese es donde vivían la mayoría de pueblo de Israel durante la Biblia. You notice a couple important areas here. Va a notar algunas áreas importantes aquí. Sea of Galilee, El mar de Galilea, the Jordan River, el río Jordán, all the way down ya hasta abajo, to the Dead Sea. hasta el mar rojo, o el mar muerto, perdón. These are the Western Mountains. Y esas son las montañas occidentales. When you see in the Bible Judea, Samaria, or Galilee, Cuando vea en la Biblia Samaria, Galilea o Judea, that's the Western Mountains. esas son las montañas occidentales. There's Judah right there. You can see Judah, Puede ver a Judá ahí, Samaria, Samaria, and then upper and lower Galilee. y de ahí Galilea arriba y Galilea abajo. It's all in the Western mountain range. Toda esta parte de ese rango de montañas de occidentales. If you're walking, you're kind of going up or you're going down. Si There's está caminando, está subiendo o bajando. very little flat areas, Hay muy poco que sería plano, like Coahutepeque. como Cojutepeque. Now, the next area we want to see is what's called the Jordan Rift. Siguiente que quiere ver es lo que se llama la grieta de Jordán. This is the valley between the two mountain ranges. Ese es el valle entre los dos rangos de montañas. 70% of Israel's drainage is through the rift. 70% of Israel's water comes through this rift. 70% del agua de Israel pasa por esa grieta. It ends up in the lowest place on planet Earth, Termina en el lugar más bajo en todo el mundo, the Dead Sea. el Mar Muerto. The Dead Sea is 1,400 feet below sea level. El Mar Muerto es 1,400 pies bajo nivel del mar. Now, this is that map that I showed you. I wanted to show. This is the some of the Jezreel Valley here. Okay. I'll translate. Yeah, just that's a picture. Of the Entonces Jezreel aquí una foto del Valle de Jezreel. Valley. This is it here too. También esa foto es Valle de Jezreel. Okay. Now, we're going to pass that here. So let's look here at the Jordan Rift. Entonces vamos a ver la grieta de Jordán. And this is the one with the cutaways. I don't know how you want to explain the three different cutaways. One, Que, two, three. entonces, ese mapa le da como prevista a los siguientes mapas que van a seguir. Está dividido en 3 partes. Ahorita estamos mirándolo de manera normal. El siguiente va a ver cómo va la topografía de esas secciones en orden. So notice here the coastal plains, Entonces se nota aquí en las llanuras de la costa, Western Mountains, las montañas occidentales, Jordan Rift, la grieta de Jordán and then the Eastern Plateau. y después la planos Flat area. al oeste ahí,
de la meseta oriental, como Once you dice. get past the Jordan River, it's very, very flat. Después de cruzar el río Jordán, ya se hace plano todo. So this is going to be the top part of that map. the Entonces, north esa es side. la parte arriba de ese mapa que estaba en 3 secciones. So you notice here the Jezreel Valley. Entonces se puede ver otra vez el Valle de Jezreel. You see how you go up the Jezreel Valley to Nazareth, where Jesus. Sube de Valle de Jezreel, sube a Nazaret, donde creció Jesús. Now notice here, this is the Sea of Galilee right here. Se nota que es el mar de Galilea aquí. And this is the Jordan River comes out of this. Y el río Jordán sale de eso. But notice how steep it is coming into the Sea of Galilee. Pero nota qué tan inclinado es para llegar al mar de Galilea. That's important to note. Eso es importante de anotar. Remember the New Testament? Recuerda el Nuevo Testamento. We see the disciples get caught in some storms on the sea, right? Y encontramos los discípulos en algunas tormentas en el mar de Galilea, ¿verdad? And some of the storms, if Jesus hadn't intervened, they would have died in the storm. Y algunas tormentas, si no fuera por la intervención de Jesús, iban a morir ellos en la tormenta. But wait a second, how does that happen? Pero ¿cómo sucede eso? These disciples, they were professional fishermen. Pero esos discípulos eran pescadores profesionales. They knew what they were doing. Ellos sabían qué estaban haciendo. You don't go on the lake when there's a bad storm, right? No sale en el lago cuando hay tormentas malas, ¿verdad? And when you see a bad storm coming, you go back to shore. Y cuando vea que se acerca una tormenta, se va a la orilla. The Sea of Galilee isn't that big. El mar de Galilea no es muy grande. Most of the time, these men could have made it back to shore in 10, 15 minutes of rowing. La mayoría de veces los hombres podrían haber llegado en 10 o 15 minutos remando para llegar a la orilla. So then how, if they're that close to shore and they're that good at what they do, No sé si están tan cerca a la orilla y están tan buenos en lo que hacen. then how do they get caught in the middle of a violent storm? Entonces, ¿cómo se encuentran en medio de una tormenta violenta? It's right here on this map, tells us. Y el mapa nos dice. So what happens is the water comes from the ocean Entonces, lo que sucede, el agua viene del mar and it comes up the mountains here. y viene aquí en las montañas. But because you're down Pero porque está bajo on the lake here en el lago and you're looking up y, like this, y está mirando arriba así, you can't see the clouds, the storm coming, until it's already on top of you. no puede ver que se acerca la tormenta de donde viene desde el mar hasta que ya ha llegado ahí por la altura. And what happens is the wind from this valley comes down here, Y lo que sucede, viene el viento de ese valle aquí and that energy hits with the clouds coming over from the sea, y esa energía se pega con las nubes que vienen del mar. and it can be a beautiful day. Puede ser un día completamente calmado 5 minutes later can be a violent thunderstorm. y en 5 minutos después puede haber una tormenta muy violenta. And it's because of the geography. Y es por la geografía. It's one of the reasons it's important to know. It's one of the reasons why we're taking this Es class. una de las razones que estamos tomando esa clase. Now, something else I want you to notice here is Mount Hermon. Otra cosa que quiero que se anote aquí es Monte Hermón. Mount Hermon on a perfectly clear day, Y Monte Hermón en un día claro, you can see Mount Hermon from Israel. puede ver Monte Hermón desde Israel. See it from long, it's the tallest mountain around. Y es la montaña más alta por cualquier lado. Now, one other spot I want you to notice here Y otra parte que quiero que note ahí is Capernaum. es Capernaum. It's on the north side of the Sea of Galilee, Y es en el lado norte del mar de Galilea. and this is the city that Jesus called his home city. It's where he based his ministry out of. Y esa es la ciudad donde Jesús dice que es su ciudad. De allí se basó su ministerio. Now, you notice when we come out of the Jordan Rift, the Y se valley nota here, cuando sale de la grieta de Jordán, el valle allí, we see how flat the eastern plateau is. y veamos qué tan plano es, se llama la meseta oriental. Okay?
Now let's go to the next section of the map here. Y vamos a ir a la siguiente sección del mapa aquí. So this here is it's just south of it. Y entonces esa es la siguiente sección más al sur. Here's Joppa, Otra vez Jopa. the coastal plains. Las llanuras a de la costa. This is technically the western highlands. They're not as mountainous as north and south, but it's still somewhat mountainous. Entonces aquí tiene otra sección de tierras más altas, no tan altas como las montañas. Now I want you to notice though, Quiero que se nota, this region right here. esa región aquí, This is known as the wilderness region. ese está conocido como el desierto, la región del desierto. Whenever you see David going into the wilderness, Cuando vea a David entrando en el desierto, whenever you see Jesus Christ going into the wilderness, cuando vea a Jesús entrando en el desierto, it is in this region right here. es en esa sección. Very difficult region to live in, Muy difícil donde vivir, not a lot of water, no hay mucha agua, and very rugged mountains. y difícil las montañas. Next, back down into the Jordan Rift, Otra vez se encuentra el valle y griete de Jordán, we see Jericho, y encuentra Jericó, and then over here we see the Eastern Plateau, y aquí se encuentra la meseta oriental, and then over here is the Syrian desert. y más allá es el desierto de Siria. Just a little modern side note, Solo una nota moderna, this is the capital city of Jordan, the country of Jordan's right there, esa es la ciudad de capital de ciudad de Jordán, es allí, straight across from Jerusalem. que va al enfrente de Jerusalén. Pretty cool. Algo cool. Now, the southern part of Israel. En donde la parte sur de Israel. Coastal plains again. Otra vez las llanuras de la costa. This is the western mountains going into the Negeb region, the Negeb desert. Entonces tiene las montañas occidentales yendo al desierto de Negev. Again, we see the wilderness area right here, Otra vez la zona de desierto que menciona muchas veces en la Biblia. and the Jordan Rift, Eastern Plateau. All of this, not much happens down here in the Bible. Entonces aquí, todo eso aquí abajo, no sucede mucho en esa sección en la Biblia. But that kind of gives you an idea, though, Y algo le da la idea of how the Bible lands work. de cómo funcionan las tierras de la Biblia. One thing I want to go back to and make sure you see Algo que quiero regresar, ser seguro que vea, is Jerusalem right here. y es Jerusalén aquí. Everyone see that? ¿Todos pueden ver eso? Something that's kind of interesting in the Bible Algo que es interesante en la Biblia is the word up. es la palabra auto or subir. It's more like a verb. It's more like a verb. Yeah. Well, however it's going to phrase there for you. No matter where people lived in the nation of Israel, No importa de dónde vivía la gente en la nación de Israel, they would always talk about going up to Jerusalem. siempre iban a hablar de subir a Jerusalén. But when we're talking in geographical sense, Pero cuando estamos hablando en geografía, when we say up, we mean north. cuando decimos subir, estamos hablando del norte. All of our maps are pointed to the north, right? Todos nuestros mapas están mirando con norte arriba. So when we say, oh, we're going up there, we mean north. Y nosotros decimos, vamos a subir allí, estamos hablando de subir al norte. That's not what it means in the Bible. No es lo que significa en la Biblia. It's talking about elevation. En la Biblia está hablando de elevación. See, in the city of Jerusalem here, En la ciudad de Jerusalén aquí, no matter where you come at it from, north, south, east, west, de donde sea que le va mirando, de norte, de sur, oeste, este, you have to go up to Jerusalem tiene que subir a Jerusalén. because it's the highest point in those western highlands in that region. Porque es el punto más alto en esa sección, en esa región. All right. We're going to skip through that. Now let's talk about what people lived like in Palestine. Y vamos a hablar de cómo vivía la gente en antigua Palestina. First, the climate. Primero el clima.
Everything here depended upon seasonal rains. Todo aquí dependía de la lluvia de la temporada. Sound familiar? Suena parecido aquí, ¿verdad? Now their dry time was between mid-May and mid-October. Su tiempo más seco era durante el medio mayo a medio octubre. The rest of the year they would have seasonal rains. El resto del año iba a tener tiempos de lluvia. Now, how did people, well, let me show them this here. This is their calendar. Ese es su calendario. Now, this is a little complicated, Ese está un poco complejo, but if you really want to understand the Bible, whenever it gives you a reference point as far as this time of harvest or what time of the month it is, pero en la Biblia cuando le da un punto de referencia y le hable de tiempo de cosecha o tiempo del mes, this chart would help you understand what is happening in their life and in their culture at that time. ese diagrama iba a ayudarle de ver qué está pasando en su cultura, en su vida en ese momento. Because for them, every year was the same. Porque por ellos cada año era lo mismo. Because their economy was all based on agriculture. Porque su economía estaba basado en la agricultura. That would be a very important thing to highlight and to underline. Ese sería algo muy importante de notar en sus notas, marcar en sus notas. So let's just look at this a little bit here. Entonces vamos a ver eso aquí. Let's look at the pastoral activities. Entonces, Shepherding. which one was that? Shepherding. Entonces, en el amarillo ahí de ver la actividad de los pastores. This is the outer ring, the tannish color. Ese es el anillo más afuera que está como tipo de café. And you can see the cycle that it goes through here. Winter grazing, calving and lambing. Donde puede ver el ciclo que va llevando, que está llevándolos cuando va a nacer, ahí abajo. Shearing the sheep. Donde va a quitar la lana, no recuerdo la palabra por eso. Okay. And then summer grazing. Y el otro tiempo de comer con hay más abundancia. If you look here at the very center, you can see our calendar. Y si vea en el centro, puede ver nuestro calendario en comparación. On this outer ring, you can see the Jewish calendar. Más el anillo más afuera como azul, puede ver el calendario de los judíos. I'll tell you what we're going to do is we're going to print this off to where everyone can just have them for their notes. Okay. And we'll just print this one map off. There's a lot of good stuff. Vamos a imprimir este mapa para su referencia de añadir con sus notas. Vamos a darle eso mañana. And you can see here the rains, the schedule of the rains. Entonces puede ver aquí el horario de las lluvias. You see down here the drought season. Y puede ver aquí abajo el tiempo de sequía. It goes from April all the way through September. Y se va de abril a septiembre. And the green, you can see the harvest time. Y puede ver en el verde los tiempos de la cosecha. Because all of this is geographically located. Porque todo eso se trata con la geografía. Let's talk about the shepherds. Y vamos a hablar de los pastores. Where do you think, during the rainy season, where do you think they're going to get their water from? ¿Dónde cree que los pastores durante el tiempo de lluvia van a sacar su agua? Where do you think they're going to get the grazing? The water and grazing it has to go together for, let's say, sheep. Let's just talk about sheep. Nos vamos a hablar solo de las ovejas. ¿Dónde es que van a sacar el agua y también la grama que van a comer? ¿Cómo? She says from the rivers. Mm-hmm. Yes. From the rivers in that whole region. The grass is going to come up fast. It's going to grow really, really fast in all that region. Exacto, de los ríos y toda esa región, la grama va a crecer rápido en toda esa región por los ríos. And it's going to keep raining. The grass is going to keep growing. Y va a seguir con la lluvia, la grama va a seguir creciendo. But then the rain stops. Pero después la lluvia seca, se para. And the grass stops growing. Y se para la grama de crecer. And then if you also notice, Y si también se nota, when we hit the drought season, cuando llegamos al tiempo de seco,
the April to September de region, abril a septiembre, what's the temperature like in that time? ¿cómo es la temperatura durante ese tiempo? Gets hot over there, very hot. Y se hace mucha calor ahí. So a shepherd's going to want to move their flock into the cooler mountains. Donde el pastor va a querer llevar sus ovejas a las montañas con menos calor. But guess what? The mountains haven't had any sheep up on them, so the grass is still very fresh. Y las montañas no han tenido ovejas ahí, entonces la grama todavía está fresca. And so what they do, before they take them to the mountains, Entonces lo que hacen antes de llevarles a las montañas notice here is that they shear the sheep before they take them into the mountains. es que aquí se me fue la palabra, que cuando quitan la lana de las ovejas, ¿cómo se llama eso? Perfect, ok, eso me ayudó, ya que los 20 me dijo. Entonces, eso lo hacen antes de subir a las montañas. So think about this. They get a summer haircut, Entonces piensen eso, le van a tener un corte de pelo and then they take them up into the mountains y le van a llevar a las montañas where it's cooler for the sheep and the shepherds, donde es más fresco por tanto el pastor que las ovejas and the grass is still fresh, y el pasto es fresco todavía and the springs in the mountain will still produce fresh water. y los nacimientos de agua todavía va a producir agua. And so a shepherd, it's not like a shepherd just went home every night. Y no es como un pastor regresaba a casa en las noches. No. Most of the time they would live in the river valley, Y muchas veces iban a vivir en el valle del río and they would stay down there during the winter and the rainy season. iban a quedar ahí durante tiempo de lluvia, But the whole drought season, all summer long, they would be up in the mountains. pero por todo el tiempo seco están en las montañas. Story of this happening in the Bible is Joseph. La historia de eso sucediendo en la Biblia es José. Remember before he got sold into slavery, remember what he was doing? Recuerde cuando antes de que fue vendido a la esclavitud, recuerde lo que él estaba haciendo. Anyone remember? ¿Alguien recuerda? Go. Looking for his brothers. Yes. But why? ¿Por qué estaba buscando a sus hermanos? It's because of the seasons. Es por las temporadas. We'll look at it here in the life of Joseph, Vamos a verlo aquí en la vida de José. but you'll see what he did looking for his brothers is he was looking all through the western mountains. Pero va a ver lo que estaba haciendo cuando estaba buscando a sus hermanos. Es que estaba buscando en todas esas montañas. Because his brothers were trying to find grass in the mountains that other shepherds hadn't eaten down. Porque sus hermanos estaban buscando el pasto ahí en las montañas que las otras ovejas de otros lados no habían tratado todavía. And you would just keep traveling until you found it. Y simplemente iba a seguir viajando hasta encontrar lo que buscaba. You might be 20, 30, 40, 50 miles from home, Puede ser 20, 30, 40, 50 millas de casa. but you had to find a spot that you could stay for months and months, ideally. Tenía que encontrar el espacio donde podría quedarse por meses a la vez, idealmente. Does it make sense? ¿Tiene sentido eso? Okay. Now, the most important crop, though, in this region El producto más importante que iba a estar cosechando en esa región was processed right here. estaba procesado aquí mismo. Anyone know what this is? ¿Alguien sabe qué es eso? That's a grinder, basically. It's a press. Es una... It's an olive press. ¿Qué es, David? Muela. No, pero no es para moler, es para poner presión. Prensa, gracias. Can Entonces, someone else come up here and translate for me? sí, que venga otro más a traducir, por favor. The olive was where the money was at. En donde el olivo es donde encontraba el dinero. If you were very, very, very good at growing olives, Si estaba muy bueno en hacer crecer los olivos o aceitunos, you could be a very wealthy person. podría ser alguien muy rico.
So olives and olive oil were used for everything. Y los olivos, las aceitunas y el aceite de ellos fue usado para todo. Man, I wish we could get into that more. Where am I at time-wise? I'm supposed to be done at 10:30. Yes. There's so much good stuff I just can't talk about. Hay tantas buenas cosas que no tengo tiempo de meter por completo. Let's just talk about how this works real quick. Déjame Because it's cool. mencionar cómo funciona eso. So if you notice here, notice this. This is a modern reproduction Y esa es una reproducción moderno of what they would use. de algo parecido que iba a usar en aquel entonces. So you see the large stone here in this bowl. Donde se encuentra la taza y también la piedra grande que va a sentarse ahí. So they would fill the bowl with olives, Entonces iba a llenar la taza con los olivos. and this crank here, the stone would be above the bowl, Y entonces la piedra grande sería arriba y separado de la taza. and then two men would get on each handle of the crank, Y un hombre y en cada extremo de esa palanca que tenía allí. and then they would bring it down onto the olives, Y le iba a bajar encima de los olivos. and the weight would press the olive oil out. Y la presión iba a sacar el aceite. Now notice all this stone was hand ground by them with hand tools. Y todas las piedras iba a ser formado con herramientas de mano. But notice this right here. Pero se nota esta parte aquí. You all see that little groove right there? Puede ver esa indención ahí. And then you see there's a little escape hatch right there. Y puede ver que hay un pequeño salida, un saque ahí. And then you see this lower bowl down here. Y se encuentra otra taza más baja ahí. Well, what happened is they would press the olives one time, Lo que iba a suceder es que iba a presionar una vez a los olivos it would run over this groove, y iba a salir de la taza y ir hasta esa indención. and they would have a clay pots down here in this hole. Y iba a tener platos hondos de barro que iba a recibir el aceite ahí. And they would catch that first pressing of oil. Y iba a recibir esta primera vez de presionar al aceite. And that was literally worth the same amount as gold. Y esta literalmente tenía el mismo valor que oro. That was the first pressing. Esta fue la primera vez de presionar a los olivos. They would use that for medicine. Iba a usar ese por medicina. They would use that for, well, really, it's just medicine was the number one thing. They would also use it for very expensive fragrance. Y también iba a usarlo por esencias muy costosos. Because we know ladies like to smell nice. Porque sabemos que las mujeres les gusta tener un buen olor, ¿verdad? But only the very wealthy could afford that. Pero solo los ricos podría tener ese lujo. Then they would lift the stone up again. Y después iba a volver a levantar la piedra And they would bring the stone down a second time. y iba a bajar la piedra la segunda vez. This is the second pressing. Entonces es la segunda vez de sacar el aceite. This oil was valuable, but not near as valuable as the first pressing. Ese aceite tenía valor, pero no tanto como el aceite que salió en la primera. This oil they would use for cooking, and well, it's cooking oil is what they used Y it ese for. aceite iba a usar para cocinar. Then they would lift it up again Y después le iban a levantar la tercera vez and drop it down again. y hacerle bajar la tercera vez. This would be the third pressing. Esa es la tercera vez de presionar los olivos. And what would happen then on these handles, Y lo que iba a suceder en esas palancas they start to twist. comienza de girarlo. They're trying to get every little bit of oil they can get out of it. Estaban buscando de sacar cada poquito de aceite que pueden. Now, this is not the good oil. Ese no es el aceite bueno. It doesn't taste good. No tiene buen sabor. A lot of times there's little pieces of the olive in it. Muchas veces hay pedazos del olivo ahí. But
they figured out that they could use it for oil lamps. Pero ellos dieron cuenta que podrían usar eso por sus lámparas. And that's what they would use for their oil. Y eso es lo que iba a usar por su aceite en su lámpara de luz. A lot of their life and a lot of their economy revolved around olives. Mucha de su vida, mucha de su economía estaba alrededor de eso, de los olivos. Now let's talk about here. All right, let's keep moving here. Oh, well, not saying here. The size of Palestine, 12,000 square miles. Entonces, el tamaño de Palestina es 12,000 millas cuadradas. Does anyone know about how many square miles El Salvador is? It'd be half that. We're the size of Israel right now. Okay, so you're about We're 6,000 the size square of miles. Massachusetts. Okay, so yeah, so you're about half the size. So it's about 2 times the size of El Salvador. Ese sería básicamente doble el tamaño de El Salvador. Now, let's start walking through the Bible. We're going to begin with Abraham. Okay, vamos a comenzar a ir caminando por la Biblia. Vamos a comenzar con Abraham. And from this point forward, we're walking through the Bible from Genesis to Revelation. Y de este punto en adelante vamos a caminar en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. I've tried to give you the big view of kind of the whole region. He tratado de darle la vista grande de toda la región. Now we're going to look how how Bible characters lived and went through the region. Y de ahora vamos a ver cómo las personas de la Biblia vivían y pasaban por esas regiones. So let's talk about, before Abraham, let's talk about Noah. I'm sorry. I told you wrong. We're going to talk about Noah first. Okay, entonces vamos a comenzar antes de Abraham. Vamos a hablar de Noé. Now Noah, and the flood happened. I already showed you Mount Ararat. Entonces Noé y el diluvio, ya le mostré Monte Ararat. And remember, it is up in this region up here. Recuerda que está en esa región ahí. Now Noah had 3 sons. Recuerda que Noé tenía 3 hijos. Okay. And the different colors here are to show us where these sons, where these sons settled. Entonces esos 3 colores aquí son para mostrarnos de dónde estaban esos 3 hijos. The red region is Japheth. La región rojo es Jafet. The green region down here in Africa is Ham. La región verde aquí en África es Ham. And then we have the yellow is Shem. Y después el amarillo es Shem. Now again, this is one of the reasons this is called the cradle of civilization. Y otra vez, esa es una de las razones que se llama la cuna de la civilización. This is because of where Noah's family settled and their descendants. Y es por donde Noé y sus descendientes llegaron. The Fertile Crescent is all right here. La crecente fértil es todo eso aquí. It's where all 3 of Noah's sons, the land they settled, they all meet there. Y ese es donde los 3 hijos de Noé y la tierra que ellos conquistaron o ellos ocuparon, así se encuentran. Now, notice all the other names here. ¿Nota todos esos otros nombres de aquí? Well, those are Japheth, Shem's, and Ham's, their sons, and where they settled with their families. Y esos son los nombres de los hijos de Jafet, Ham y Shem y sus hijos y donde ellos quedaron. Now in Genesis chapter 10 is where we find all this information. En Génesis capítulo 10 es donde encontramos toda esa información. It's actually the only list written like it in the history of mankind. Y de hecho es la única lista escrita así en la historia de la humanidad. We get the 70 ancestral heads of different, we get 70 ancestral heads of nations. Entonces encontramos ahí 70 cabezas de herencia en la civilización. The list is written in a climactic form. Y la lista está escrita de una forma climática, de ir hasta arriba. Least important to most important. Menos importante, terminando con lo más importante. The first 14 descendants are Japheth, up here in the red. Los primeros 14 descendientes son de Jafet, ahí en el rojo. The next 30 names in that list are Ham, down here in the green. Y los siguientes, you say 30?
30. El siguiente 30 en la lista son de Ham, ahí en el verde. And the last and most important name is Shem, Y la última de nombre más importante sería de Shem, over here in the yellow. aquí en el amarillo. Does anyone know why Shem is the most important out of the three brothers? ¿Y alguien sabe por qué Shem es lo más importante de los tres hermanos? What? Para formar la nación de Israel. Form the nation of Israel. Yes, it's in your notes, okay? Glad you're reading Está en there. sus notas, buen trabajo. That's why he's the most important. It's a climactic list going to the most important is the nation of Israel is formed out of Shem. Es una lista climática que va en la nación de Israel y es formado de Shem. Now let's talk about Abraham. Y ahora vamos a hablar de Abraham. Now, up until Abraham, Y hasta el tiempo de Abraham, God had dealt with mankind as a whole. Dios había tratado con humanidad en su totalidad. Of course, in the Garden of Eden, that was pretty easy. There was only two people. En el huerto de Edén era más fácil, había dos personas. But think about Noah. Pero piensa en Noé. He was concerned about the wickedness of the whole world. Y estaba preocupado por la maldad de todo el mundo. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. But with Abraham, things changed. Pero con Abraham las cosas cambiaban. And what changed specifically is what we call the Abrahamic covenant. Y lo que cambió específicamente es lo que llamamos el pacto de Abraham. Covenant is an unchangeable promise in the Bible, between God and someone. El pacto en la Biblia sería una promesa no cambiable entre Dios y alguien. Now let's talk about Abraham here. Vamos a hablar de Abraham aquí. His lifestyle was that of a nomad. Y su estilo de vida era eso de un nomad. He lived in tents. Y vivía en tiendas. He would stay in an area for as long as he wanted to. Iba a quedar en una zona por tiempo que quería quedar ahí. And then he would leave when he thought it was a good idea. Y después él iba a salir cuando pensaba que era bueno de salir. And this was dictated by his animals, by his sheep. Y ese generalmente dependía de sus animales, de sus ovejas. He would have stayed away from major cities, Él iba a tratar de evitar las ciudades grandes. and that's how he lived. Y es la manera que él vivió. Now God met with Abraham, Dios trató con Abraham, o se reunió con Abraham. and God told Abraham to travel to what we now call Israel. Y Dios le dijo de viajar a lo que ahora llamamos Israel. So if Abraham was supposed to travel there, Entonces si Abraham tendría que viajar ahí, where was he originally? ¿dónde estaba antes? We've talked about this a little bit already, but do you remember the area, what we call the area that Abraham started out in? Y ya hemos hablado un poco de eso. ¿Alguien recuerda cómo se llama la zona donde Abraham comenzó? Land between the rivers? La tierra entre los ríos. Some are saying it. Mesopotamia. Mesopotamia. Let's see, Antran, that's already read. This is the land of Ur. Esa es la tierra de Ur. This is where Abraham started. Esa es donde Abraham comenzó. Very close to Babylon. This is Babylon. Es muy cerca a Babilonia. Aquí está Babilonia. So Abraham would have traveled following the water Donde Abraham iba a viajar siguiendo el río o el agua and then come all the way down around here to the land of Canaan. y dar la vuelta y venir aquí hasta la tierra de Canaán. Now, I want you to make a note right here at the top. You see Haran? Y quiero que se nota, vea aquí Harán, aquí arriba. Now, this is a kind of interesting thing in the story of Abraham. Y eso es algo interesante en la historia de Abraham. It says he's from Ur, Y dice que es de Ur. but when he's talking to his servant about getting a wife for Isaac, Pero cuando está hablando con su siervo cerca de buscar esposa por Isaac, he says the land of Haran, él dice la tierra de Harán, but he's from Ur. pero él es de Ur. So why did he say Haran? Entonces, ¿por qué dijo Harán? If you look back
Abraham's father actually left with him from Ur. Y si vea, el padre de Abraham realmente salió con Abraham de Ur, But we never see him in Canaan. pero nunca encontramos a él en Canaán. It's alluded that other parts of Abraham's family started with him. Se hace mención de otras partes de la familia de Abraham que comenzaron con él, But we never see them in Canaan except for Lot. pero nunca hallamos a ellos en Canaán aparte de Lot. So they stopped somewhere between Ur and Canaan. Entonces pararon en camino entre Ur y Canaán. Where? ¿Dónde? Haran. Harán. It's where they stopped. Es donde pararon. And that's why Abraham said, hey, go to my family to get a wife for my son Isaac. Y por eso Abraham dice, vaya donde mi familia para tener una esposa por mi hijo Isaac. Don't go back to Ur, No regresar a Ur, because my family's in Haran. porque mi familia está en Harán. Man, you're a noisy fella. Wow, usted hace ruido, ¿verdad? Let's see here. Where am I at? So I skipped through all of that. Couple other things to note here. Algunas otras cosas de notar aquí. The journey from Ur El viaje de Ur to Canaan, a Canaán, 1,250 miles. 1250 millas, que sería más de 2000 kilómetros. That is a long, long way. Ese es un viaje muy largo. With children, Con hijos o niños, with servants, con siervos, with animals. con animales. It may have taken them a year or two to travel that far. Podría ser que tardó un año o 2 años más para llegar hasta ahí. It's a long time. Eso es mucho tiempo. Would you have had enough faith to go on that journey? ¿Y iba a tener suficiente fe usted de salir en esa jornada? He'd never seen the land of Canaan. Nunca había visto la tierra de Canaán. He didn't know but anybody in the land of Canaan. No conocía a nadie en la tierra de Canaán. And he had to take his family out on the road Y tenía que llevar su familia pues para viajar to places he had never been, a lugares que jamás había ido, to deal with people he's never had to deal with. de tratar con personas con quien nunca ha tenido que tratar. On the road you had thieves and robbers. Y en las calles iba a tener ladrones y pues ladrones, Murderers. asesinos. Would you have had enough faith in God to take that journey? ¿Tendría usted suficiente fe en Dios para tomar esa jornada? To travel by foot for a year, maybe 2 years, De viajar en pie por 1 o 2 años a destino desconocido, to a place you can't see and have never been. a un lugar que no puede ver y jamás ha estado. Do you have that much faith in God? ¿Tiene tanta fe así en Dios? Abraham did. Abraham lo tuvo. He was a man of faith. Era un hombre de fe. Sometimes I think about this, Y a veces pienso en eso. and I'm challenged by Abraham's faith. Y estoy retado por la fe de Abraham. Because sometimes God will tell me to do something that looks hard to me, Porque a veces Dios va a decirme de hacer algo que a mí me parece difícil. but in comparison to the faith that Abraham had, it wasn't hard at all. Pero en comparación con la fe que tenía Abraham, no es nada de difícil. It's a challenge. It's an example for us. Es un reto, es un ejemplo por nosotros. Let's see where I'm at here. 23. Let's look at some major events that happened in the life of Abraham once he got to Canaan. Vamos a ver algunos eventos grandes en la vida de Abraham que sucedió cuando él llegó a Canaán. Now, we won't have time to get to all of this, No vamos a tener tiempo de ver todo lo que hay, but I want you all to see a couple different things. pero quiero que vean algunas cosas diferentes. Where's it at? Here we go. Right there, Ahí en ese punto, near Bethel and Ai, cerca de Betel y ahí, is where Abraham and Lot had a conflict. es donde Abraham y Lot tuvo un conflicto. They had shepherds
Tenían pastores that were fighting over the water. que estaban peleando por el agua. So Abraham and Lot realized that they needed to separate their families and their herds. Entonces Abraham y Lot reconocieron que necesitaba separar sus familias y sus animales. Just wasn't enough food and water. No había suficiente agua y comida. Now, if you remember the story, Abraham says something very specific Si to Lot. recuerda la historia, Abraham dice algo muy específico a Lot. Because remember, Lot is Abraham's nephew. Recuerde, Lot es el sobrino de Abraham. So he kind of takes the lead in the situation. Y él lleva el cargo de la situación. So he says, Lot, Entonces dice Lot, if you go to the left, I'll go to the right. si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Lot, if you go to the right, I'll go to the left. Lot, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. He gave Lot the choice. Él le dio a Lot una opción. He was being kind, wasn't he? Estaba siendo amable, ¿verdad? What happened to Lot after they separated? ¿Qué pasó con Lot después que se separaron? Where do we see Lot end up? ¿Y dónde encontramos Lot al final? Sodom and Gomorrah, right? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? How things turn out for Lot, good or bad? ¿Cómo le fue las cosas por Lot? ¿Bueno o malo? Bad. But you know, that was determined right here in this moment Pero ese fue determinado aquí en este momento. when Abraham said left or right. Cuando Abraham dijo izquierda o derecha. And this has to do with understanding the compass. Y ese tiene que entender la brújula para aplicar eso. Now, for us in Western culture, everything about our maps are always orientated north. Entonces para nosotros, la cultura oeste, todos nuestros mapas están orientados con el norte, Right? ¿verdad? Every time you look in your books in school, there's a map. Up is always north. Y cada vez que veía en un libro, un mapa, norte es arriba. So when we're talking in geographical terms, Y cuando nosotros decimos, estamos hablando en términos geográficos, if this way's north, si ese es norte, this way, at least to me, this way would be west, entonces de esa dirección, ese sería oeste, and this way would be east, right? y ese sería Left este. is west, La izquierda es oeste east is to the right. y este es a la derecha. So here on this map, Entonces en este mapa it would be this direction sería esa dirección or this direction, y esa dirección, right? ¿verdad? But that's not how Jews work. Pero no es como trabajan los judíos. They're not orientated north. No están orientando con el norte. To them, everything is east. Para ellos todo está orientado con este. So when Abraham said, go left or go right, he meant north or south. Entonces cuando Abraham dice izquierda o derecha, está diciendo norte o sur. He was saying them stay in the western mountains Él estaba diciéndole quedar en las montañas occidentales. go north or south, Lot. Y me puede ir al norte o al sur. That was Abraham's counsel. Ese era el consejo de Abraham. But you know what Lot did? Pero ¿sabe qué hizo Lot? He didn't go to the left No fue a la izquierda and he didn't go to the y right. no fue a la derecha. He actually went straight or to the east. Y él fue recto, o sea, este. He went here. Él fue aquí. That's where Sodom and Gomorrah is. Y ese es donde estaba Sodoma y Gomorra. Right there, we learn something about Lot's character. Y ahí aprendemos algo del carácter de Lot. He did not follow the advice of the wiser Abraham. No siguió el consejo de Abraham, quien era más sabio. So he went towards Sodom. En donde él fue en dirección de Sodoma. And then remember, he had his tent and he pitched his tent towards Sodom. Y recuerda que tenía su tienda mirando a Sodoma. But he wasn't in Sodom. No estaba en Sodoma. He just looked at it every time he got up. Solo que estaba mirándolo cada vez que levantaba. And then we see that he ended up in Sodom
Y después con el tiempo veamos que él se quedó en Sodoma and then became a leader or government official of Sodom. y se hizo un oficial, un líder de Sodoma. It all started when he didn't listen to Abraham's advice. Todo comenzó cuando no escuchó el consejo de Abraham. Listen to the advice of those that are older and wiser than you. Escuchar el consejo de los que son mayor y más sabio que usted. By the way, there's another important lesson here about Lot. Otra vez hay otra lección importante aquí de Lot. Lot went where he was looking. Lot se fue en la dirección donde él estaba mirando. What you and I look at all the time, Lo que usted y yo miramos todo el tiempo, that's where we're going to go. Por ahí vamos nosotros. That's where we're going to go. Ese es donde vamos a ir. Some people are all the time looking on social media, TikTok, YouTube, Algunos siempre están mirando en redes sociales, en TikTok, en YouTube. and they go, "Oh, I want to do that. Oh, I want to do this. Oh, I want to do that." Y dicen, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el otro, yo quiero hacer eso. Because that's what you're looking at, Porque es donde está mirando. and that's where you're going to go. Y por ahí va a ir. That's what you think would be cool. Eso es lo que cree que va a ser bueno. If you don't think so, Si no cree, I'm going to give you a challenge. voy a darle un reto. Here's what I want you to do Eso es lo que quiero que haga. for the next month. Por el siguiente mes. I want you to look up, if you can, Quiero que busque, si puede. every day for 30 days, To do what? to do this every day for 30 days. De hacer eso cada día por 30 días. Look up reviews about yachts. De buscar revistas acerca de los yachts. It's where guys go with cameras and they go and you can see this big, fancy, beautiful boat and they show you all the cool things about it. Hay hombres que van ahí con esas cámaras elegantes y se van a ver esos yachts y se pueden poner todas las cosas elegantes de esas barcas enormes. It's a beautiful, beautiful kitchen, Cocinas muy elegantes, marble bathrooms, baños hechos de ¿cómo es? Marble, ¿wise? Cosas que no compro yo. You see, they have a pool on the boat Se ve que tiene piscina en el barco, in the middle of the ocean. en el medio del mar. And then you get to see where the servants, because you have your own cook, Y puede ver dónde van los siervos, porque pues hay que llevar su propio you have your own chef. you have your own captain Tiene that su drives the propio boat. capitán que le va manejando el barco. You have your servants that clean the boat. Tiene sus siervos que limpian el barco. You've got your own little boat inside the big boat. Tiene su propio pequeño barco dentro del barco grande. And then you got some sea-doos. Tiene unos sea-doo. It's got everything. Tiene todo. If you watch those Y si vean esos every day cada día for 30 days, por 30 días, guess what? ¿sabes qué? You're going to want one, Va a querer uno. right? ¿Verdad que sí? Because doesn't that sound nice? Porque suena bien, ¿verdad? How cool would that be? Hey, ¿qué tan bueno sería eso? I ¿no? want one of those. Yo quiero uno de esos. So, if one of you gets rich Entonces, si uno se hace rico, and gets a yacht, y compra su yacht, I want to ride sometime. yo okay? quiero un ride, por favor. All right. There's no parking in Cajute for those. So what? There's no parking in Cajute for those. No, it's down on the coast. No hay parqueo en Cojutepeque para ellos. Why? ¿Y por qué? Because what we see, Por lo que vemos, that's what we want. eso es lo que queremos. That's what we're going to go towards. Vamos a ir por eso. Could be a phone. Puede ser un teléfono, Could be a car. puede ser un carro, A house. una casa, Might be a person. puede ser una persona. Got some young guys and young girls in here. Hay unos muchachos y muchachas aquí. Be careful Hay que tener cuidado. who you set your eyes on. ¿A quién está poniendo sus ojos? Better make sure you know their character. Debe ser seguro que conoce su carácter. Because after your heart starts wanting that person, Porque después de que su corazón comienza de querer a esa persona and they have bad character, y ellos tienen mal carácter, they don't love the Lord, ellos no aman al Señor, they don't want to serve the Lord with their life, no quieren servir al Señor con su vida, you're in trouble. está en problemas.
you better make sure you know about them necesita ser seguro que sabe de ellos. before you start looking how handsome or how pretty they are, Antes de comenzar a notar qué tan guapo o bonito es, how much they make you laugh, qué tanto se hace reír. all those things, you start thinking about that. Todas esas cosas comienzan a pensar en eso. I wonder what he's doing. Vas a ver qué está haciendo aquel. And guys, well, we don't even think about that. Y los muchachos, pues ni pensamos en esas cosas. We just think about food. Solo pensamos en la comida. You laugh, but it's true. Se está riendo, pero es cierto. Girls, you keep a husband happy by fixing good food. Entonces, muchachos, puede tener contento a su esposo por hacer buena comida. There might be a few other things, but that's an important thing. Puede ser que hay otras cosas también, pero eso es algo importante. Couple things about Abraham. Algunas cosas de Abraham. He was known as a friend of God. Era conocido como el amigo de Dios. And this happened, here we go. Where this encounter happened, where he and God got together, and Abraham God calls him the friend of God. It happens here at Hebron. Donde eso sucede, que tiene ese encuentro y Dios le llama a Abraham el amigo de Dios, eso sucede en Hebrón. And when you see Hebron, it's right there just south of Jericho and Salem. Y cuando vea Hebrón, es allí al sur de Jericó y Salem. Now, let's just make a note here. Esther, did we have them do one paper or two papers? Two papers? Now, let's talk about your projects here for a moment. Vamos a pausar para hablar de sus ensayos de esa clase. And was the syllabus given with them with their notes? Okay, can you tell them? Su ensayo va a estar en Classroom más tardecito hoy, están terminando eso. O su guía de clase, perdón. Now, your project is about doing research on a specific place. Su ensayo se trata de eso, de investigar acerca de un lugar específico en la Biblia. And what happened in that place over the centuries. Y lo que sucedió en este lugar durante los siglos. Hebrón might be a really good place for some of you to do a paper on. Podría ser excelente opción que algunos hacen su ensayo en este sitio. Because a lot happened there. Porque mucho sucedió ahí. So it'd be very easy for you to research through the Bible about those different events. Entonces sería muy fácil para usted de investigar acerca de los diferentes eventos allí mismo. Okay. All right, let's move on here. Vamos a seguir. Let's talk about Abraham's son, Isaac. Vamos a hablar del hijo de Abraham, Isaac. Now, Abraham had that big journey from Ur all the way to Canaan, right? Entonces Abraham tenía esa jornada grande de Ur hacia Canaán, ¿verdad? And when he got to Canaan, he still did a lot of traveling. Y cuando llegó a Canaán, aún así viajaba mucho. We see right here, he goes to Egypt and comes back, and he's all in this region. He's always traveling. Entonces encontramos aquí en el mapa que él baja hasta Egipto y vuelve a subir y después varias veces ahí en Canaán. His son Isaac, su hijo Isaac, was not like that at all. No era así por nada. We're almost done with the class, but I want everyone to stand up real quick for 30 seconds. Stand up, stretch your legs. Casi terminamos la clase, pero todos de pie por 30 segundos, estirar sus cerebros y sus piernas. I'm watching some of you. Breakfast is sitting on your stomach. Your sugar is dropping. Stretch out. Algunos de ustedes su desayuno está sentado en su estómago y su azúcar ha bajado. Hay que estirarse un poco. Now it's time to exercise. We're going to do finger push-ups. Es tiempo de hacer ejercicio. Vamos a hacer pechadas de los dedos. Everyone put your fingers up just like this. Todos put levanten sus dedos así. Up like this here. We're going to do finger push-ups. Has anyone done finger push-ups before? Anyone done finger ¿Quién ha hecho esos levantados de los dedos? How many of you all know what normal push-ups are? ¿Quién sabe qué son las pechadas normales? Right? Yeah. You're like this. Así, ¿verdad? But these are finger push-ups. Esas son de los dedos. And this is what it's going to look like, right? Y así parece. Okay, so you come down. Y donde baja. Out. Fuera. Up. Arriba. Down. Lots of exercise right here. Mucho ejercicio aquí. Burning calories, right? Ya está quemando las Getting calorías. Strong. Come on, keep going. You can do it. Ya puede, sigue adelante. I know some of you are starting to sweat. Algunos ya están sudando. Okay, you're good. Go and be seated. Okay, está bueno, pueden tomar asiento.
Guys, it's a joke, okay? It's a joke. Ok, tranquilo, algunos se van a aguantar. No se Some are looking preocupen. at me like, are you serious? Algunos están mirándome como soy loco, ¿verdad? No, I'm not serious. It's just to make funny. No, no estoy en serio, solo es para But you do that for 5 minutes, so your fingers will hurt, hacerlo promise reír. you. Pero si lo hace por 5 minutos, sí lo va a sentir. You're still going. Ok, algunos van a seguir. Now, Isaac, where did Isaac live? ¿Dónde vivía Isaac? As far as we can tell in the Bible, Y por lo que podemos ver de la Biblia, Isaac didn't travel far at all. Isaac no viajaba mucho. He lived his entire life right here. Él vivió toda su vida aquí, You see Negeb, en Negev. and that's this region over here. Y esa región aquí. And so that's where he spent his entire life as far as we can tell, A parecer es donde vivía toda su vida, with one notable exception. con una excepción notable. He took a journey with his dad. Él hizo un viaje con su padre. The Lord came to Abraham one day, El Señor vino a Abraham un día and he told Abraham, hey, it's time to make sacrifice. y él dijo a Abraham, es tiempo de hacer sacrificio. Abraham goes, okay, Y Abraham dice, ok, what am I sacrificing? ¿qué voy a sacrificar? Your only son, Su único hijo, Isaac. Isaac. Now remember, God promised to make Abraham a great nation, Y recuerda que Dios prometió de hacer a Abraham una nación grande, that he would have descendants as many as grains of sand on the beach. que iba a tener descendientes como los granos de arena en la playa, But he only has one son. pero solo tiene un hijo. If that son dies, Y si muere ese hijo, is that promise going to come true? esa promesa se va a llegar a ser cierto. No, he has no children. No, no tiene hijos. So what does Abraham do? Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham trusts God. Abraham confía en Dios. Book of Hebrews tells us En el libro de Hebreos nos dice that Abraham believed even if he killed Isaac, God would raise him from the dead. nos dice que Abraham creía que si mataba a Isaac, Dios iba a levantarlo de los muertos. But is that what happened? Pero eso es lo que sucedió. No. No. So he took Isaac Entonces tomó a Isaac and they went to Mount Moriah. y fueron al monte por ahí, Moriah. Mount Moriah. He takes Isaac up to the mountain Y lleva a Isaac a la montaña. and he goes to kill Isaac. Y él va al punto de matar a Isaac. But what happened? Pero ¿qué sucede? What happened? ¿Qué sucede? Yeah, you're getting some good answers there. So the angel stopped him. Entonces el ángel le detuvo, ¿verdad? He said, don't do it, Isaac. I know now that thou lovest me. Y dijo, Abraham no lo hace, yo ya sé que me amas. But God still wanted sacrifice, though. Pero Dios todavía quería su sacrificio. He told Abraham, look up. Entonces dijo a Abraham, mira arriba. And there was a ram caught in a thicket with his horns. Y había un animal ahí agarrado por sus cuernos. God told Abraham, said, I will provide myself a sacrifice. Y Dios dijo a Abraham, yo voy a proveer el sacrificio. Now, that's a pretty clear picture of what? Y ese es un cuadro claro de qué? Of Jesus, right? De Jesús, ¿verdad? Only son El único hijo that was to be sacrificed. iba a ser sacrificado. And there's a lamb there. Y hay un cordero ahí. But it was not just a picture of what was going to happen. No era solo un cuadro de lo que iba a suceder. It was a picture of where it was going to happen. Era un cuadro de dónde iba a suceder. Mount Moriah Monte is right here. Moraí está ahí, In this town. en ese pueblo. The town was called Salem at the time. Y en ese momento se llamaba ahí el pueblo Salem. Do you know what Salem means? Or they would say Salam. ¿Y sabe qué significa Salem o lo que ellos iban a decir Shalom?
Peace. Paz. Peace. Paz. Does anyone know what we call this city nowadays? ¿Alguien sabe lo que llamamos a esa ciudad hoy en día? Jerusalem. Jerusalén. City of peace. Ciudad de la paz. Mount Moriah is Mount Calvary. Monte Moraí es el Monte Calvario. The picture of Abraham and Isaac is not only what was going to happen, but where it was going to El happen. cuadro de Abraham y Isaac no es solo lo que iba a suceder, pero también dónde iba a suceder eso. God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. This happened thousands of years before Christ. Ese sucedió miles de años antes de Cristo. 1030, right? Let's look at Jacob, Y vamos a ver a Jacob. and then we'll be done for the day. Y con él vamos a terminar por este día. And all God's people said amen. Y todo el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Jacob traveled a lot like Abraham did. Y Jacob viajaba mucho como hacía Abraham. So we see here the travels of Jacob. Donde de aquí encontramos los viajes de Jacob. So he traveled all the way up to Haran, Entonces viajaba hasta Harán and then all the way down into Egypt here. y ahí abajo hasta Egipto. Most of his time was spent in Canaan, La mayor parte de su tiempo fue pasado en Canaán, but not all of it. pero no todo. There's a little difference though between Abraham and Jacob. Había un poco de diferencia entre Jacob y Abraham. Abraham y Jacob. Abraham was called into Canaan. Abraham fue llamado a Canaán. Jacob was fleeing Canaan for his life. Jacob estaba huyendo de Canaán por su vida. Does anyone know why Jacob was fleeing for his life? What happened that made Jacob scared? I'm going to die. ¿Y alguien recuerda qué pasó y por qué Jacob estaba huyendo por su vida y que Jacob hizo que iba a morir? Anyone know? ¿Alguien sabe? Are they saying Esau? Eh, Birthright from Esau? Yeah. Stole the birthright from Esau. Él robó el derecho de Esaú, ¿verdad? So he traveled again to the land of Haran up here at the very top. Entonces él viajaba otra vez aquí a Harán, a la tierra ahí arriba. Because remember, that's where Abraham's family stopped and were living. Porque recuerde, esa es donde la familia de Abraham, ellos quedaron y estaban viviendo ahí. Now, on the way there, Y en camino, fleeing for his life, huyendo por su vida, God meets with him. Dios tiene un encuentro con él. Right, here we go. There it is. One thing. The land in the place called Luz. Y en el lugar se llama Luz. He renamed it Bethel. Y él lo cambió el nombre a Betel. It's interesting. Es interesante. Jacob's fleeing for his life, Jacob está huyendo por su vida. afraid that he's going to die. Tiene miedo que va a morir. From his own brother. A causa de su propio hermano. That's a pretty tough spot, don't you think? Esa es una situación difícil, ¿verdad? And he probably feels a little guilty Y él siente un poco culpable. because he did kind of steal his brother's birthright. Pues sí, robó el derecho de su hermano. Even in a troubled time when Jacob made a mistake, God still met with him. Aún en tiempo difícil, cuando Jacob hizo un error, Dios todavía se encontró con él. And God told Jacob and reconfirmed his promise to Abraham. He reconfirmed that promise to Jacob. Y Dios dijo a Jacob y reconfirmó su promesa con Abraham y con Jacob. You know, isn't it amazing to know that even though we make mistakes, God can still use us in amazing Es ways. increíble de saber que aun cuando hacemos errores, que ahí Dios puede ayudarnos todavía y nos encuentra ahí. That's not a reflection of how awesome we are. No es un reflejo de qué tan buenos somos nosotros. It's a reflection of how amazing God's grace Es is. un reflejo de qué tan maravilloso es la gracia de Dios. It's abundant grace. Es gracia abundante. One last thing I want to make mention of. Y una cosa más que quiero mencionar.
All of these journeys that we see here for Jacob that's happening, all on the King's Highway. Y todos esos viajes que están pasando aquí son en la carretera del rey. Now that's it for our time today, but tomorrow we're going to start off with Joseph. Y ese es todo por nuestro tiempo hoy. Mañana vamos a comenzar con José. And we're going to learn the real reason Y vamos a aprender la razón real why Joseph had to be a slave que José tenía que ser un esclavo in order to save his family. para poder salvar a su familia. We're going to start off with that tomorrow. Okay, vamos a comenzar con eso mañana. Vamos a terminar la clase de hoy en oración. David Santos, ora para terminar la clase, por favor.